Em, para que nos cuentes un poquito de ti, Juli, como de todo el proceso, cómo entraste, por qué dos carreras, por cuál te definiste y como todo este camino que has llevado para llegar ahorita donde estás. Bueno, hola a todos. Yo siempre supe que quería trabajar en videojuegos porque fue algo que fue constante en mi vida, o sea, desde que era chiquita era mi forma de cómo construir mi amistad con mi hermano mayor, con mis amigos más cercanos del colegio, o sea, fue algo que simplemente era claro para mí, no había otra opción, más no sabía exactamente como qué rol quería cumplir yo en la industria. Y yo me sentía chica rebelde, yo no quería ser como mi papá, que él es también ingeniero de sistemas uniandino. Entonces yo dije, no, yo voy a estudiar diseño. Y mientras estudiaba diseño, programé por accidente una vez y me quedó gustando muchísimo. Yo, carajo, de pronto esto sí es como lo mío. Entonces empecé el doble programa porque igual también me gusta mucho diseño. Entonces fui haciendo mi doble programa, fui como intentando dirigir mis materias para poder adquirir habilidades que me permitieran hacer juegos. Finalmente me gradué primero de diseño y luego me gradué de sistemas. Y el primer trabajo que yo tuve, pues sí, catalogó como trabajo fue con un grupo de amigos que yo conocí en la universidad. Hicimos un emprendimiento que fue Mr. Alpaca. Ese fue el primer juego en el que yo trabajé. Ahí me desempeñé como diseñadora UX. Y gracias a la experiencia que tuve en este emprendimiento y pues todo el trabajo que yo había hecho en la universidad con juegos ya que yo desarrollaba en mi tiempo libre y en las materias de la universidad, pude entrar a Jam City como, yo entré como desarrolladora de frontend. Eso fue por allá 2018. Estuve en Jam City 2 años. En algún punto me volví desarrolladora de full stack porque me gustaba mucho todo lo que estaba haciendo en Jam City. Era muy, muy feliz. Entonces quería yo ir adquiriendo más responsabilidades y meterme más en el juego. Entonces, accidentalmente terminé haciendo más trabajo del que me habían asignado y eso me llevó a que simplemente me volviera desarrolladora full stack. Y estaba muy contenta desarrollando las cosas que hacía y la sensación de hacer todo el feature desde lo que se veía en el celular, uno interactuando con el juego, hasta lo que pasaba en la base de datos y de regreso, todo eso me emocionaba mucho. Pero llegó un punto en que yo sí quería como un cambio, como cambiar de ambiente, de pronto probar algo nuevo. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son mis juegos favoritos? O sea, ¿qué juego yo juego bastante? Tenía una lista como de 5 juegos, entre esos Minecraft. Y entonces yo dije, ¿será que en Minecraft están contratando? Seamos así como atrevidos. Me puse en Google como, ¿cuál es la empresa que hace Minecraft? Ok, apliqué. Y como al mes me contestaron y yo, interesante. Entonces pasé todo este proceso de entrevista. O sea, apliqué como quien no quiere la cosa, como, veamos, se ve como chévere. Pasé todo este proceso de entrevista, fue como, hey, nos gusta mucho tu perfil, ¿te gustaría venir a Estocolmo? Y yo como, bueno, ya que existe. Entonces empaqué mis chiritos y me vine para acá, para Estocolmo. Y aquí en Minecraft, lo que hago es que no trabajo directamente en Minecraft el juego. Sin embargo, lo que hacemos es que generamos ideas y prototipos rápidos para poder generar nuevas ideas de lo que podrían ser otros productos de la empresa, pues porque Minecraft es una franquicia, de hecho es la franquicia más exitosa de todos los tiempos. Entonces es como una carga bastante pesada, pensar como, bueno, hacia dónde más podría evolucionar esta franquicia y entonces es un esfuerzo que empezó a hacer la compañía como para tener ese espacio en el que se dialogan estas ideas y se prueban en código y podemos jugar y discutir qué funciona y qué no funciona. Súper, Sí. Chévere, Juliana. Juli. Y esa formación que tú recibiste, pues yo creo que por supuesto es mucho más allá de ingeniería. Eres diseñador, eres ingeniera, eres maestro también de ingeniería. No Ujú. solo es el pregrado. Toda esa formación, ¿cómo crees y cómo la comparas con lo que has visto allá, con tus compañeros de trabajo, con tu entorno? ¿Qué crees que la universidad y en particular ingeniería de sistemas te dio? Por lo menos para hacer el trabajo que yo hago, básicamente todo, porque el desarrollo de videojuegos, o sea, sí, videojuegos muy glamoroso y todo, pero al final del día es desarrollo de software. Yo las cosas que hago, tanto aquí en Moyan como las cosas que hacía en Jam City, requieren un entendimiento de arquitectura de software, o sea, no es simplemente como que yo abro una ventana y hago así como las películas de hacker que hago así y el juego corre, sino que tengo que
poder entender las decisiones que estoy tomando, qué componentes necesitan comunicarse con qué componentes, cómo desarrollarlos de tal forma que los tiempos de respuesta sean coherentes, y especialmente en videojuegos es algo importante porque los videojuegos son una experiencia que si tú estás jugando, estás súper metido en el puente, de repente se cae el frame rate que te saca de la experiencia. Entonces, igual que cualquier otro tipo de software, los videojuegos tienen que cumplir ese tipo de estándares. Y gracias a las cosas que yo practiqué y vi en la universidad fue que pude adquirir las herramientas para hacer el tipo de software que yo hago hoy en día. Chévere. Y como diseñadora, de pronto no lo ejercí tanto en Jam City, ahorita en Mojang bastante porque eh, tengo bastante libertad creativa, o sea, sí, las cosas que desarrollo tienen que cumplir con las cosas que cumple Minecraft en general en términos de su discurso, o sea, el hecho que es un juego que es para niños, que es sobre creatividad, pues no es solo para niños, es para todo el mundo, de hecho, ese es el mensaje realmente, que tú tienes que poder crear tus propios mundos, que tiene que ser minimalista, pero al mismo tiempo que puede ser muchas cosas. Ya a partir de esas restricciones, yo genero nuevas ideas de cómo un juego que sigue como los mismos criterios podría desarrollarse. Discutimos estas ideas con el equipo como, ok, que sería más Minecraft, menos Minecraft, y luego ahí sí voy, me siento y lo hago en código, lo probamos, hacemos documentos diciendo, ok, que funcionó, que no funcionó, reiteramos y así sucesivamente. Oye, muy Chévere. cool, Juli. Pero bueno, la idea también es acá hablar un poquito de cómo esas experiencias que tuviste en la universidad y como también esas cositas que tú decías como, hey, a mí me encantan los videojuegos y todo lo quiero solucionar con videojuegos, pero habían profes que te decían, hey, no, pues aquí no puedes solucionar con videojuegos, aquí te voy a que le pares un poquito a tu hobby, a tu deseo por ellos. ¿Cómo hiciste en esos momentos? Dijiste como, ay, jue chica, ya me toca meterle la ficha a otras cosas o le veo el ladito y voy convenciendo al profe como, hey, yo quiero desarrollar esto con usted, pero en base a videojuegos. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, o sea, obviamente como toda educación formal uno no siempre puede hacer lo que quiere, entonces yo iba tanteando, había materias en las que simplemente no era una posibilidad, era como este es el proyecto de la materia y se acabó. Había momentos en los que los profesores, si uno conversaba con ellos, era como, hey, si quieres puedes entregar un videojuego, pero tienes que seguir los mismos estándares de los demás. Y luego estaba el otro extremo que era cualquier materia de Pablo. O sea, cada vez que yo iba a escribir horarios y yo veía que Pablo estaba dictando una materia, yo la meto ahí porque no necesariamente estaban las materias de Pablo iguales todos los semestres. Entonces yo andaba, lo primero que hacía era como, bueno, ¿qué va a dictar Pablo este semestre? Inscrita. Porque esa era la materia que yo sabía que sí o sí me iban a dejar hacer un juego, porque las materias de Pablo siempre estaban orientadas no necesariamente literalmente a juegos, pero sí a explorar experiencias interactivas, que no necesariamente son juegos, pero normalmente son juegos. Entonces, por ejemplo, mi materia más favorita de todos los tiempos, era ambientes interactivos en 3D, que esa materia está orientada a ver qué herramientas existen ahorita de realidad virtual, aumentada o mixta, y es como, vean qué pueden desarrollar con esa experiencia. Entonces, chévere porque mi lado diseñador era como, bueno, inventemos una experiencia que utilice las capacidades, por ejemplo, de la realidad virtual. Al día de hoy, mi amor por la realidad virtual permanece y es gracias a las materias de Pablo. Y es como, ok, ya diseñé toda esta experiencia, ahora programarla. Y era muy chévere porque la universidad te da ese tipo de herramientas. De, por ejemplo, está el laboratorio Colibrí en el que tienes todos los dispositivos de realidad virtual, de realidad aumentada, y pues son abiertos a los estudiantes de sistemas. Entonces yo iba ya a jugar con estos dispositivos y pasaba algún profesor y preguntaba como, ¿ustedes qué están haciendo? No, esto es para una materia, y luego uno feliz ahí jugando con realidad virtual. Está chévere porque siempre existieron esos espacios gracias a profesores como Pablo y otros profesores del departamento que los aproveché de nuevo para, primero que todo, validar mi gusto por no solo jugar videojuegos, sino hacerlos, porque efectivamente son temas diferentes, y poder ir armando un portafolio y experiencia que me permitieron luego conseguir los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Yo, Súper yo creo cool. que, yo creo que vale la pena destacar dos cositas. La primera, muy relacionada a lo que tú hablas, y es que hay materias en donde te dejaban hacer lo que tú querías y materias que no. Pero estoy seguro que esas materias en donde no te dejaban también te siguen sirviendo, Sí, por porque supuesto. hay muchas cosas que uno no se da cuenta, y tú lo decías, que no son videojuegos, pero que es desarrollo de software y que uno lo utiliza toda la vida. De esas, ¿cuál recuerdas? Así, en términos generales, ¿qué cosas
de ingeniería de sistemas que parecen que no son videojuegos, pero que realmente se utiliza todos los días. Recuerdo una de las materias de Ruby Casalla, lo de desarrollo de software en equipo, pues porque es la primera vez en toda la carrera que uno es como, bueno, ahora sí vamos a hacer un software completo. Antes de eso era como, bueno, vamos a hacer un software un poco más pequeño o con una cantidad de requerimientos mínima, lo que sea. Esa era la primera vez que era como, bueno, aquí vamos a hablar como si tuviéramos un cliente real. Esto es lo que ustedes se le está pidiendo como ingenieros y esto es lo que ustedes tienen que entregar. Entonces fue la primera, como el primer acercamiento a formalmente ver en qué consiste el desarrollo de software. De nuevo, no solo hablar de código, sino tomar las decisiones que permiten que el sistema se comporte como se tiene que comportar, no solo a partir de lo que el cliente está pidiendo, sin, o sea, no literalmente de cumple o no cumple ciertas condiciones, sino cómo hacer que las cumpla mejor. Entonces, por ese lado, desarrollo de software, que de nuevo es como generalmente yo hago software al día de hoy. Todo el ciclo básico, no solo me refiero a algorítmica de programación orientada a objetos 1, 2 y 3, que pues son algoritmos que todavía uso hoy, sino digamos álgebra lineal. La uso bastante, la uso más de lo que anticipaba. Yo creo que cada proyecto que yo he hecho tiene un mínimo de álgebra lineal, entonces cada vez que me acuerdo es como, ay, verdad, y volver a repasar lo que vi en la universidad. Diseño y análisis de algoritmos con Rodrigo Cardoso. Esa también, de pronto no todos los proyectos, pero proyecto de por medio a veces cuando me quiero hacer las cosas innecesariamente difíciles que llego, ok, yo sé que funciona, pero ¿cómo hago que funcione mejor? Entonces luego estoy ahí con el cuaderno como, bueno, el caso básico, el caso óptimo, el caso no sé qué. Y son como ese tipo de cosas nerd que es el, como el placer de hacer el código mejor porque uno sabe que puede hacerlo mejor. ¿Y qué otra? Desarrollo de aplicaciones móviles, definitivamente con Mario Linares. Porque, pues sí, yo ya había desarrollado software varias veces durante la carrera, pero una cosa es hacer software para computador y otra software para un dispositivo Software. móvil. Ajá, por lo que la memoria es diferente, las vulnerabilidades son diferentes, la interacción con la pantalla es diferente, pero pues ese tipo de cosas también las manejé en materias como la tuya, pero digamos un celular tiene restricciones completamente distintas y normalmente uno desarrolla en lenguajes diferentes para ese tipo de dispositivos. Entonces es como esa perspectiva de que la habilidad de programar es algo que uno adquiere y el lenguaje que uno utiliza o el ambiente que uno utiliza, eso varía dependiendo de qué es lo que uno está, cuál es el producto final que uno está construyendo, pero ser un buen programador es algo que se desarrolla transversalmente. La otra cosa que quería destacar, que sí es transversal, pero creo que vale la pena destacarla, ahora que hablas de perspectiva y ahora que hablas de Ruby, que es nuestra nueva decana, no sé si sabes que es la decana de Sí, ingeniería en este momento. eh, es el papel de la mujer en ingeniería de sistemas. Yo creo que he sido muy afortunado de tener alumnas como tú que me muestran siempre la falta que tenemos en ingeniería de otros puntos de vista, en particular el punto de vista de las mujeres y un punto de vista que sea más diverso. No sé si tienes unas cortas palabras, yo sé que es transversal, no tiene mucho que ver con el ser ingeniero, porque pues tú eres toda una ingeniera, pero, pero yo creo que sí vale la pena destacarle a todos que de alguna manera tenemos que ser más inclusivos, de alguna manera tenemos que lograr que ingeniería sea como, al menos como cuando yo entré hace ya muchos años, y no voy a decir cuántos, en donde el 40% de la población eran mujeres. mm. Para mí siempre, bueno, no siempre, al inicio para mí era un tema curioso porque era, o sea, la proporción de mujeres, tanto en la ingeniería de sistemas como en la industria de videojuegos, fue algo que yo siempre supe, o sea, que son poquitas y eso más, a mí, mis papás, afortunada y privilegiadamente, me educaron para que yo no viera restricciones donde no era necesario, o sea, en mi cabeza yo no decía como sí, porque yo soy mujer, yo no debería hacer X o Y o lo que sea, y yo simplemente he ido por la vida y haciendo las cosas de la mejor forma posible, tomando mis oportunidades. Pero entonces yo como que era muy distanciada del problema, pero entre más he estado en estos medios me doy cuenta que es importante hablar de este tipo de cosas. O sea, el hecho de que a mí no me afecte personalmente no quiere decir que es un problema del que yo no puedo hacer parte de la solución. O sea, porque ese tipo de situaciones suceden porque las personas de las que están siendo discriminadas de alguna manera o aisladas
es porque sufren algún tipo de microagresiones o porque no se les da la voz o la oportunidad o el espacio para participar de esos espacios o porque se sienten de esa manera. Entonces, si uno tiene la oportunidad como de extender ese mensaje y no necesitas ser mujer, hombre, identificarte como no binario o lo que sea para poder ser ese tipo de persona que propicia la participación de estas personas en estos espacios. Entonces, cuando pude ver el problema de más de cerca y pude entender el rol que yo tenía en esos espacios, fue como algo que se volvió más consciente y es que efectivamente eh, es importante la diversidad, pero no por cumplir un estadístico, es que si hubiera más mujeres todo sería mejor o lo que sea. Es que en general los espacios se enriquecen cuando se tienen distintos tipos de experiencia, porque cuando cada persona puede hablar desde su propia experiencia, como el contenido que tú estás generando se enriquece. O sea, si distintas personas tienen distintos puntos de vista sobre un mismo tema, puedes informarte mejor, lo que lleva a crear específicamente en videojuegos, por ejemplo, lleva a crear el tipo de narrativas que permanecen en nosotros. O sea, de todos los juegos que uno ha jugado, normalmente los que permanecen en la conciencia de uno o que lo definen a uno como persona que diga, uy, este videojuego me cambió la vida, normalmente están escritos por ese tipo de grupos diversos que pudieron tener una conversación con más, una conversación integral respecto al tema. Entonces, idealmente sí, no solo en los videojuegos, o en la ingeniería de software, de sistemas, sería ideal como tener ese diálogo de todas estas personas. Entonces, eh, olvidé la pregunta. Tema un poco No, pasional. no, yo creo que no es pregunta, es tu opinión acerca de cómo logramos ser más inclusivos y lo importante que es ser más inclusivo. Como Sí, dije, fui muy afortunado de tenerte a ti y sigo teniendo y sigo siendo muy afortunado en tener alumnas muy pilas en ingeniería de sistemas. Y me considero muy afortunado porque el porcentaje de mujeres en este momento en sistemas pues son todavía pequeños. Pues estamos mejorando, pero yo creo que sí necesitamos ejemplos de vida como el tuyo que muestran que es posible, que no tiene ningún lío ser ingeniera de sistemas exitosa en lo que ustedes quieran, puede ser videojuegos o lo que les parezca chévere, y que hay que darnos el espacio, todos, o sea, hombres, mujeres, no binarios, tenemos que darnos el espacio para que eso sea posible. para visibilizar más estas voces y algo está ocurriendo, por ejemplo, como dicen aquí en el chat, lo que pasó con Blizzard, que uy, me acuerdo como que se me eriza la piel. Son situaciones que no necesariamente es que están pasando hasta ahorita, sino que probablemente han pasado por mucho tiempo, pero que hasta ahora se está empezando a tener ese diálogo. Entonces es como un arma de doble filo, porque es como, uy, qué enervante enterarse que esas cosas están sucediendo, pero ahora nos estamos enterando porque ahora sí está empezando a haber una conversación al respecto. Entonces, chévere saber eso y entender el papel que tenemos todos, independiente de nuestro género o de nuestra raza o lo que sea que nos pueda hacer diferentes, cómo podemos ser parte de esa solución. Súper. Y bueno, yo voy a lanzar aquí una pregunta mutua. Y es que me gustaría que Pablo nos ayudara a ver cómo, aunque esta charla está muy enfocada hacia los videojuegos, que es lo que le apasiona y lo que hace ahorita Juli, cómo la ingeniería puede estar inmersa en cualquier tipo de carrera y en cualquier tipo de gusto personal de una persona, cómo la ingeniería puede combinar con cualquier otra, porque realmente y desafortunadamente el COVID nos mostró la importancia que tienen los ingenieros. Seguramente la gente lo había visibilizado y había dicho como, hey, los ingenieros, tecnología, avances, todo, pero con esta pandemia creo que todo el mundo se dio cuenta que se necesita ingenieros en todo lado, en todas las carreras y en todas las áreas. Entonces, Pablo, te invito a que nos hables un poquito de eso. Gracias, Pau. Yo creo que, como tú dices, nos hemos dado cuenta que los sistemas permean muchas actividades en la vida. Entonces, en estos tiempos de pandemia, ya nos acostumbramos a hablar por este medio, hacemos muchas actividades laborales en nuestra casa y pues tenemos nuestro espacio de trabajo unido al espacio de la casa, que a veces no es fácil, pero también tiene sus ventajas. Y eso nos ha enseñado que los sistemas realmente son una herramienta que nos puede servir para muchas cosas.
La Universidad de los Andes, como muchas otras, pero la Universidad de los Andes fue pionera. Es bien interesante porque nos permite combinar nuestras ideas de desarrollo profesional y poder hacer varias cosas. Juliana hizo doble programa, pero existen también las opciones que son un conjunto de cursos pequeños que uno puede tomar en otra carrera para complementar su formación. Y hay otras formas en las cuales uno puede ver que si uno quiere hacer algo entre, voy a decir, derecho e ingeniería de sistemas, que suena que no tienen mucho que ver, pero conozco estudiantes que han hecho las dos carreras. eh, si alguien quiere combinar cosas, lo puede hacer de una manera muy interesante. Tengo también personas que han combinado literatura con sistemas. Uno al principio dice, ¿y por qué? Pero después empieza uno a ver el detalle y son personas que tienen unas posibilidades increíbles. Todo lo que algunos de ustedes saben que se está haciendo alrededor de inteligencia artificial, de comprensión del lenguaje natural, lo que ustedes a veces utilizan como Siri o como Hey Google, todo eso requiere una comprensión muy profunda de lo que es un lenguaje. Y uno dice, wow, ¿sí? ¿Qué futuro tan exitoso puede tener esta persona que quiere algo ahí en la mitad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante, Paola, que nos demos cuenta que la ingeniería de sistemas es una herramienta muy poderosa, pero que no necesariamente para los que no están decididos es la única opción. En la universidad tenemos de nuevo esa posibilidad de hacer dobles programas, de hacer opciones, de tomar materias en cualquier carrera, lo que ustedes quieran y pueden realmente complementar muy bien su formación en la dirección que ustedes quieran. La formación universitaria también, para ponerlo desde el otro punto de vista, creo que sigue siendo algo interesante. Muchos de ustedes, de pronto, los que están averiguando carreras, pueden encontrar que hay algunas instituciones y algunos programas que son muy comprimidos, muy rápidos y que lo llevan uno al mundo laboral de una manera muy directa. Y yo creo que pues tienen también su razón de ser y su posibilidad. Yo creo que está muy bien que Facebook tiene sus programas de 2 años, bueno, lo que sea para formación. Lo que los invito a que miren es la proyección, qué es lo que ustedes quieren hacer después de 5, después de 10 años de haber salido de su programa de formación. Y yo creo que hoy nuestra invitada especial es un ejemplo de lo que pasa cuando uno se toma el tiempo de formarse en una universidad como la Universidad de los Andes. Después de un tiempo uno puede hacer lo que uno quiera. Un programa de formación comprimido, muy específico a lo que necesita la empresa al día de hoy, generalmente se queda en lo que la empresa necesita al día de hoy. Y eso también es importante que ustedes lo evalúen. Pablo, muchas gracias. Yo siento que fue una intervención muy importante para que de pronto nuestros aspirantes o los que estén pensando, vengan, yo quiero estudiar ingeniería, pero ¿será que sí hay trabajo para mí? ¿Será que sí hay cabida en lo que a mí me gusta? Y la respuesta es sí, sí la hay porque o sea, los necesitamos a grito herido, los necesitamos independientemente del área en la que se enfoquen o en la línea de acción que quieran tomar. Entonces, bueno, vuelvo con Juli y esta pregunta es más como de unidades y es como, ¿tú por qué crees que la ingeniería es lo máximo? O sea, desde tu punto de vista como apasionada, no solo de los videojuegos, sino como de la ingeniería y de todo lo que tú puedes resolver con esta carrera. Eh, para mí es el hecho de que lo vuelve a uno muy, muy poderoso, como peligrosamente poderoso, y es la capacidad de crear lo que uno quiera en términos digitales, y incluso si uno hace lo que Pablo está sugiriendo, también formarse en términos mecánicos, no solo digitales, sino también por allá con mecatrónica, lo que sea, es tener el entendimiento y la capacidad sí, de crear. O sea, la razón por la que yo empecé primero en diseño es porque a mí siempre me había gustado pintar y coser y hacer como distintas cosas, o sea, ser creativa y crear cosas con mis manos. Y de todas las bobadas que yo he creado directamente con mis manos, las más impresionantes han sido software. Y no solo necesariamente ha sido videojuegos. Por ejemplo, desde que me mudé a Suecia, con el inglés es suficiente, pero en el día a día, digamos en la panería, lo que sea, se habla en sueco. Entonces yo estoy en clases de sueco y eso. Pero a mí no me han gustado las aplicaciones que hay, digamos, para
practicar vocabulario, entonces dije, me voy a hacer mi propia aplicación de aprender vocabulario como yo la quiero y como yo sé que me sirve a mi aprendizaje. Entonces, en una tarde me escribí mi propia aplicación y esa es la aplicación con la que yo uso para estudiar sueco. O pues lo que dice Pablo de que la mayoría de las cosas que uno usa día a día, al final de cuentas todos son software, eso había un ingeniero de sistemas detrás, entonces saber que si a mí se me ocurre una idea peligrosamente interesante, puedo yo simplemente abrir Unity o abrir Visual Studio, lo que sea, y a ver cómo se ve eso, ve, interesante. Y por cómo funciona el mundo de hoy en día, no solo puedo crear estas cosas, sino que estas cosas tendrán acceso a todo el mundo, porque puedo simplemente subirlo a una página web y miles de personas, bueno, si uno es muy afortunado, miles de personas vienen a interactuar con eso, o sea, es una forma de cambiar el mundo, si uno sabe lo que está haciendo. Como construir sociedad, ¿no? Porque a veces tú dices, ok, creo una aplicación para mí, de pronto pensando en cómo a mí se me facilitan las cosas. Lo que tú no sabes es que esa aplicación también le puede servir a muchísima gente sin que tú lo hubieras, pues, como creado para eso, ¿sí? Como que Sí, también lo que tú generas y tú creas y tú haces puede repercutir muy positivamente en otras personas sin querer hacerlo y después tú dices, hey, con esto también estoy ayudando a la gente y yo creo que se siente muy cool, ¿no? sí, no es, de hecho es algo que siempre tuve, porque eso es algo muy como incrustado en la experiencia andina, creo yo también, que uno no solo aprende a hacer las cosas como con calidad y eso, sino también teniendo una conciencia de servir la comunidad o hacer el mundo de algún lugar mejor. Digamos, por ejemplo, todas las materias que yo hice con Pablo, o la tesis que yo hice con Pablo, sí eran videojuegos, pero siempre tenía que haber alguna razón social o de ingeniería o lo que sea, en el sentido de, bueno, cómo esto mejora el mundo. Entonces, la mayoría de los juegos en los que yo he trabajado tienen ese componente como esto puede ayudar a las personas o como esto mejora la vida de las personas. Digamos, mi tesis de pregrado fue un videojuego que permitía a las personas que no sufren de depresión comprender mejor cómo se siente una persona que sufre de depresión para fomentar el diálogo y que sea más fácil. Incluso publicamos un paper al respecto porque pusimos a prueba este videojuego que yo hice y los datos mostraron que efectivamente las personas tenían un mejor entendimiento de la enfermedad y eran más propensos al diálogo respecto a esta enfermedad después de jugar con el juego que yo desarrollé. Para la maestría hice un juego que está orientado como el aprendizaje motor específicamente y pues el tema general era aprendizaje motor, yo lo enfoqué a salsa porque me pareció divertido y porque justo ese semestre yo andaba muy feliz bailando salsa por ahí. Entonces diseñé este videojuego y era un videojuego que le enseñaba a las personas a bailar salsa, pero lo hacía en un ambiente seguro. O sea, en vez de estar en una discoteca y tus amigos borrachos presionando comida, si es que se hace, tú en la tranquilidad de tu casa, tú podías simplemente practicar y aprender lo básico para que luego en otros contextos pudieras bailar salsa. No, lo siento, el juego no está disponible porque no lo hice muy asequible, que digamos, porque lo hice en realidad virtual y eso. Desafortunadamente son prototipos que tenemos ahorita en video, Sí, pero pero si estudian en la universidad, lo más posible es que Pablo se los pueda mostrar. Se pasan por Colibrí y ahí creo que sigue todavía con pila, ¿verdad? no, no compila. Pero la Juliana, compramos. necesito que Luego me... cuadramos, luego hablamos. Sí, después hablamos. Sí, Ay, pero bueno. Pero sí, ese también sacamos un paper porque de nuevo los datos mostraron que las personas no solo lograron adquirir conocimientos básicos de salsa, sino que rateaban el sistema, calificaban el sistema como que era más cómodo aprender a bailar salsa ahí que con otras personas, con un profesor o algo así, por lo menos las personas que eran adversas a la experiencia tradicional de aprender a bailar salsa. Se podría hacer la comparación, o sea, de pronto no es como tan en tu cara de sí, aprendiste algo, pero digamos, todos los juegos en los que yo he trabajado, que luego los jugadores van y dejan comentarios del estilo, hey, yo jugué esto con mis mejores amigos y la pasé del carajo todo el domingo, hoy en serio, yo anticipo jugar el juego de ustedes porque no sé, me encantan los personajes, me mantiene contento y aquí llegamos al extremo de Minecraft, que Minecraft sobresale entre muchos videojuegos porque no solo es chévere, sino todas las cosas que se han podido construir alrededor de Minecraft, digamos, tienen todo este programa de educación en el que a través de Minecraft la gente puede aprender a hablar un idioma, puede aprender sobre geometría, puede aprender sobre ciencia, es algo muy, muy bonito y el impacto que tiene siempre puede ser bastante amplio. Y todo eso es
a través de software. O sea, es como uno empieza con algo muy, muy pequeño, como con una línea de código y puede escalar tan grande como eso. Súper. Muy poderoso, Juli, muy poderoso. de Uniandes, hablamos un poquito de Uniandes. ¿Qué experiencia muy, muy positiva te dejó la universidad y que nunca olvidarías de Uniandes? Desde el primer semestre, yo estuve 12 semestres en los Andes entre cosa y cosa, el doble programa y eso, y desde el primer semestre hasta el último, darme cuenta constantemente que uno siempre puede aprender y que el mundo es más grande de lo que uno cree. O sea, que yo creo que es como la experiencia media de cualquier persona que se gradúa del colegio, como siempre viendo a las mismas personas y eso, pero particularmente ese fue el efecto que tuvo Uniandes en mí, o sea, las personas que conocí, las materias que vi, los temas que me enseñaron, las conversaciones que sucedieron, o sea, no solo con las personas con las que yo me hice amigas, sino las conversaciones, las discusiones que fomentaban los profesores, siempre eran orientadas a entender el problema, a ver el mundo, de qué consiste el mundo cotidiano y verlo en comparación a cómo hemos progresado y entender hacia dónde estamos yendo. Entonces siempre es como tener tener la mente abierta a que las cosas siempre pueden ir más allá de lo que uno cree y entender que las personas vienen de distintos contextos y que o sea, es algo bonito, un poco abrumador, pero al final de cuentas bonito y así es como siempre estar abierto a aprender más, estar abierto a que las cosas que uno desarrolla pueden tener un mayor impacto, a que uno siempre puede conocer personas de distintos contextos. O sea, creo que desde que empecé a estudiar en los Andes fue que empecé a ver la vida así y es algo que procuro mantener al día de hoy. Entonces, un cambio de perspectiva. Súper. Chévere. ¿Tú quieres agregar algo, Pablo, que también fuiste estudiante de Uniandes? Y ahora como Uy, profesor, ¿qué experiencia? hace tanto tiempo, hace tanto tiempo. No, yo creo que tuve la fortuna, bueno, cada quien tiene una historia de vida muy distinta. Tuve la fortuna de hacer mi pregrado en la Nacional y la maestría en los Andes y luego hacer el doctorado por fuera. Y en cada parte hay como una cultura distinta y unas ideas interesantes que son del sitio. En Unidad es algo que suena chistoso, pero yo creo que se vive todos los días. Es una frase de uno de sus fundadores, que de pronto Juliana también la conoce, es más allá del deber. Y eso suena pues una frase de cajón, pero yo creo que se viven muchas de las cosas que hace uno todo el tiempo dentro de la universidad. Yo creo que todo el mundo tiene esa idea de tratar de hacer, de poner lo mejor de sí mismo. Y eso yo creo que es chévere, que es un ambiente interesante. Es más allá de los edificios, que son muy bonitos, más allá de los jardines, que yo no sé cómo hacen para tenerlos siempre tan bonitos. Es un espacio que vale la pena disfrutar ahorita cuando estamos volviendo a la universidad de una manera segura. Es chévere estar por ahí un ratico, ver los árboles, saber que uno está aprendiendo en un espacio interesante. Yo creo que es bien, pues a mí me llena, me parece muy chévere. Súper. Bueno, Juli, y como una pregunta así como para terminar, antes de que de pronto nos hagan algún tipo de preguntas, es, ¿qué consejo tú le darías a los futuros ingenieros independientemente de la línea de acción que escojan? Uf, solo uno, como el más fuerte. Mm. No, si quieres darles varias de una, no, no hay lío. Aquí viene mamá Juliana a decirles cómo dice. Sí. El primero es apreciar la universidad por todo lo que es, porque efectivamente las herramientas técnicas y humanas que aprendí en los Andes son las que yo consistentemente utilizo todos los días y gracias a esas es que yo estoy aquí, o sea, yo no lo pienso dos veces, pero también entender que es un espacio para, de nuevo, lo que yo decía, como de abrir la mente y conocer personas. Por ejemplo, yo pude entrar a la industria de videojuegos gracias a que conocí personas que tenían el mismo interés en videojuegos que yo y entonces pasó de ser ay, deberíamos hacer un juego, sería chévere,
empezar a vernos todos los fines de semana o a empezar a vernos después de la universidad a trabajar en un juego. Entonces, digamos, si no hubiera sido por la universidad, yo no hubiera conocido personas que hubieran tenido intereses similares para trabajar en un juego. Digamos, no hubiera podido no hubiera podido aprender de otros temas que no necesariamente estaban alineados con la carrera, pero que también se alinearon luego con mis propios intereses, lo que decía Pablo de, digamos, los cursos de elección libre, los cursos básicos oriandinos, en los que, digamos, por diversión tomé una materia del significado de la ética y sus valores, porque me cuadraba con el horario. Digo, "Bueno, qué carajos, ¿por qué no?". Y me dio como un entendimiento sobre cómo las personas distinguen la moral y eso que puede ser luego un tema interesante, ni siquiera para un videojuego, sino para mi vida personal. Eh, También como para encontrar el sitio de uno. O sea, la universidad es de ser una experiencia muy, muy enriquecedora y los Andes particularmente da muchas herramientas para que esa experiencia sea enriquecedora en distintas dimensiones. Entonces sí, preocuparse por el promedio y eso es importante, pero definitivamente no lo es todo. Entonces, aprovechar como todas esas cosas divertidas de la universidad. Ese sería uno. El otro es darse cuenta que uno nunca termina de aprender. O sea, sí, uno aprende las bases en la universidad y eso, pero si uno se gradúa y luego se vuelve adverso a la idea de que va a haber nuevas tecnologías o que va a haber nuevas formas de hacer las cosas, que va a haber nuevos dispositivos y uno dice, no, yo para qué voy a manejar eso, que no sé qué. Es uno mismo limitándose, el mundo va a estar siempre cambiando y en la universidad le enseña a uno a cómo adaptarse a ese cambio, entonces ser propenso a ese cambio, si uno se da cuenta que hay una nueva tendencia tecnológica, lo que sea, tener el criterio para juzgar si ese cambio es algo que a uno le podría interesar y efectivamente informarse al respecto. Y si algo hasta cierto grado sea autodidacta, muy cómodo cuando en la universidad a uno le explican todo y te dice, estos son los recursos que necesitas y esta es la forma en la que lo vas a aprender, pero después de la universidad uno todo el tiempo como tiene que aprender, uno tiene que volverse capaz de, con lo que uno ya sabe, disponer del tiempo para leer la nueva documentación de un engine que uno le pueda interesar o algo así. Entonces, estar pendiente de esas cosas, particularmente de la industria que a uno le interese. Y eso aplica para todas las industrias en las que se empapa uno con la ingeniería de sistemas. ¿Qué otra? Hacer, bueno, esto sí es más boba, es como hacer pausas activas constantemente, es muy fácil de olvidar, porque en esta carrera es, o sea, de nuevo, no necesariamente solo en videojuegos, sino en ingeniería de sistemas, es muy fácil estar sentado frente al computador 8 horas así sin parar, que uno como que le pasan la comida y uno sigue comiendo frente al computador, no hacer eso. O sea, uno no gana nada con eso, uno cree que está siendo más productivo, pero que va. Y particularmente en la pandemia lo he tenido que ejercer más. Estamos en reunión y yo como, bueno, muchachos, pausa, cada uno vaya, estira las piernas, vaya al baño, como una galleta y volvemos, porque que uno trabaje en un computador y haciendo software no lo hace uno menos humano. Recordar esos detalles. No, súper, Julia. Además que lo que decías con tu segundo consejo, uno aprende muchísimo en la universidad, pero yo siento que uno sí tiene que ser muy autodidacta y más en esta carrera, que todos los días cambian cosas. Y lo que te Mm. enseñaron ayer como lo más in, mejor dicho, lo último, ya hoy cambió porque alguien estaba trabajando en eso hace un montón de años y llegó hoy y lo cambió todo. Entonces, siento que eso también es muy importante en la carrera, porque la gente a veces dice como, no, pero es que lo que yo aprendí ya no es. Claro, porque es que el mundo evoluciona y realmente depende de cada uno de nosotros ir aprendiendo todos los días y más en esta carrera y que toda la gente es muy pila. Entonces, todo el mundo tiene que aportarte, tiene que decirte y qué chévere no ser competitivo en ese sentido, sino como, hey, Mm. esta persona X o Y hizo esto, qué chévere aprender, qué chévere ayudarle en su idea, yo estaba por ahí, o ven, no tenía ni idea, qué rico aprender de esto, uy, ¿cómo lo harías? Y como siempre uno cuestionarse, más allá de ir a la crítica de, ay, pero ya nos cambiaron todo otra vez y toca volver a empezar, no, sino como tomarlo como un nuevo impulso para, hey, esto es para grandes cosas, y siento que eso también es el reto de ser el ingeniero, que no te Mm. quedas estancado con lo que aprendiste hace 5 años, sino que todo el tiempo estás aprendiendo y a mí me parece que eso es muy valioso. Tengo que, Mm. pues, como resaltar que yo no soy ingeniera, pero estoy en este mundo y digo como, hey, ¿por qué no fui ingeniera? Ya estoy tarde para esto, pero sí es una carrera que de verdad te trae muchas alegrías todos los días. Nunca es Sí. tarde, Pau, nunca es tarde.
No, ya estoy viejita, ya no, ya no aplico a eso. Mm. Pero bueno. Y nada, quiero invitar como a las personas que nos acompañan, si nos quieren hacer algún tipo de pregunta directamente a Pablo o a Juliana o alguna duda que tengan de la carrera, pues estamos como súper abiertos a que nos cuenten. Si quieren pueden abrir su micrófono o nos pueden escribir ahí por el chat. Sin pena, todas las preguntas son válidas. Jay, creo que tienes la mano levantada. Te escuchamos. Y el Hola, ¿me micrófono escuchan? apagado. Ahora Sí, sí. hola. Hola, sí, disculpa, yo quería preguntarle a Juli ¿Mm? si Roblox ha como afectado negativamente a Minecraft o realmente como la competitividad le ha mejorado o cómo ha afectado esto. Mm, Va a sonar como realzado con Roblox. Con los de la oficina no hemos tocado el tema, así que yo presumo que no. O sea, Minecraft tiene un comportamiento bastante estable y es bastante interesante, en el sentido que obviamente como que a veces hay sucesos específicos, como por ejemplo cuando PewDiePie estaba con el reto de tener 100 millones de suscriptores en YouTube, que hago, ya se me va a poner a jugar Minecraft. Sí, las cifras de Minecraft mejoraron. O sea, ahí uno puede ver que dependiendo de ciertos asuntos sociales, por ejemplo, que la gente empezó a jugar Roblox o algo así, como que mueven la aguja un poquito para arriba, para abajo, para arriba, pero la tendencia de los datos es impresionante lo estable que es. A nosotros nos mandan estos reportes semanales de cómo se ha comportado Minecraft esta semana, como para que todos nos mantengamos informados. A mí me parece súper chistoso porque siempre dicen como, ay, superamos nuestro récord. Pues sí, obvio. O sea, bueno, que es, que es tranquilo para uno, pues porque uno trabaja ahí, y que come uno y que no come uno depende de eso, pero en general se comporta bastante normal. Entonces, no, nada que yo me haya, que entre los de la oficina resaltemos como, uy, ¿se acuerdan? No. Y no les ha dado ganas de que haya algún lenguaje de programación dentro de Minecraft como lo que uno puede hacer en Roblox. ¿O no nos puedes contar? Es que yo no he jugado Roblox, o sea, sé lo que es Roblox, pues por todas las controversias que ha habido alrededor. Pero en Minecraft se puede programar. Usando Redstone uno puede generar distintas combinaciones. Hay gente que ha hecho computadores, hay gente que ha hecho calculadoras, hay gente, está Sí, la programación más básica, que es cuando la gente hace organizadores de cofres, que pues es más como ingeniería es, mecánica básica, pero sí. es distinto, sí, es como ingeniería mecánica, es como ser mecánico en Minecraft. No, pero lo que tengo, por Pero ejemplo, calculadoras, eso sí requiere de cierta forma programación, pero viene siendo, creo que es lo mismo que programar en Assembler, es como el mismo nivel de, es bien complejo. Sí, es sí. complejo. Pero bueno, chévere que no sientas la presión. Camila, Camila, creo que tienes la mano levantada. Sí, buenos días. Esta pregunta es para Juli. Quería preguntarle qué tan importante para ella fue como aprender otro idioma. ¿Te refieres al inglés, me imagino, o al sueco? Sí, igual pues también el sueco, creo que los dos ahí. Ok. Hola Camila. El inglés es fundamental y particularmente para la ingeniería de sistemas es bastante necesario porque es algo bueno por algo malo. Lo bueno es que la ingeniería de sistemas está muy bien documentada, o sea, hay muchas comunidades hablando de estas nuevas tecnologías que están surgiendo, o sea, cada vez que alguien se inventa un nuevo ambiente de programación o algo así, lo primero que hacen es en redes sociales publicar toda la información necesaria para poder usarlo. La mala es que todo eso está en inglés, pero tiene sentido porque es que eso es lo que lo vuelve más asequible para todo el mundo. O sea, hay de todo tipo de idiomas en todo el mundo, español, inglés, japonés, italiano, francés, etcétera. El que normalmente habla la mayoría de las personas es el inglés, entonces toda esa documentación que uno encuentra la encuentra en inglés. O sea, me acuerdo que incluso en la universidad algunos recursos que nos daban para las materias estaban en inglés. Entonces yo diría que ese es fundamental. El sueco, en cambio, sí ha sido lo opuesto fundamental. Yo aquí sobrevivo, o sea, llego a los supermercados y me empiezan a hablar en sueco y hago esta cara y enseguida cambian a inglés. Es como, y pasan a inglés. Porque Estocolmo particularmente es una ciudad internacional. Aquí vive gente de todos lados. Uno va caminando por la calle y uno escucha de todo. Yo estoy aprendiendo sueco porque
No lo he terminado de decir todavía, pero creo que me gustaría vivir aquí el resto de mi vida, entonces tiene sentido saber el idioma, compartir la experiencia más hogareña, más nativa. Y en general me parece que es un idioma muy bonito, o sea, hay expresiones que uno las traduce textuales al español y suena como que, como cosas que diría un viejito, o sea, como que siento que es algo que diría mi abuelita, es muy adorable. Llévanos, Juli. Ay, súper invitado. Yo creo que en general los idiomas son muy importantes y como decías tú, el inglés fundamental. En particular, no sé las cifras actuales, pero hace algunos años, más del 80% del contenido de toda la web está en inglés. Entonces, realmente toca, al Sí, menos en inglés toca. La universidad también, pues tiene herramientas, pero también les exige a ustedes sí, es que uno de los pasen cierto requerimientos para nivel. graduarse. Requerimiento Sí, de segunda lengua, si no sé mal qué se llama. sí. No, y por Entonces, ejemplo, entre yo más, con los compañeros de trabajo hablo en inglés, todas las reuniones las tenemos en inglés. O sea, creo que la mitad de la compañía, no sé bien la cifra, pero no es tanta la gente de la compañía que es sueca, o sea, la compañía es sueca, pero tiene personas de todo el mundo y pues sí, el idioma que tenemos en común todos es el inglés. Entonces, mis como, entrevistas para aplicar este trabajo fueron en inglés, todo el papeleo, cuando ya tengo la oferta laboral, como, bueno, firma aquí, firma allá, lo que sea, en inglés es, o sea, no tiene pierdes, 100% necesario. entonces, hay herramientas en la universidad, pero entre más rápido comiencen, mejor aprender. Yo aprendí en el Colombo hace mucho tiempo Yo aprendí a y lo punta de utilicé todo ver el tiempo. youtubers jugar. Bueno, realmente yo aprendí en la época en donde no había internet, entonces hace demasiado tiempo, Sí, creo que traduciendo ya me pasó. traduciendo palabras de las canciones que me gustaban en inglés. Mm. Pero bueno, ese es otro día. Juan Camila, muchas Pablo, gracias. Juan vámonos Pablo, con Juan Pablo Correa. Listo, Cuéntanos. muchas gracias. Listo, Juliana, pues yo quería preguntarte cómo esa experiencia de llegar al mundo laboral, pues si bien tú mencionabas que como que aplicaste así porque te llamó la atención, como que googleaste y se dieron las cosas, yo creo que ni tan así porque tú ya tenías como un background, ya tenías como algo construido, unos proyectos, entonces quería preguntarte como consejo sobre eso, pues yo ya también voy de salida y quisiera tener sí, como un portafolio, como que, cómo construir eso, tú cómo recomiendas tener como ese portafolio para mostrar, para visibilizar lo que has hecho, por favor. Dale. Efectivamente, como tú señalas, no fue que simplemente yo escribí como, ay, te ves muy chévere, bienvenida. No. Definitivamente entré a Mojang gracias a Jam City. A Jam City creo que fue una mezcla de lo que yo había hecho en Mr. Alpaca con mis compañeros de la universidad y lo que había hecho en las materias con Pablo. Yo lo que hice fue que no esperé hasta el último día de pregrado como para pensar en eso, sino que yo tenía un portafolio, existen varias aplicaciones para portafolio, la que yo usé fue Behance, voy a escribirlo en el chat por si acaso, pero sé que probablemente hay mejores que estas, yo no es que sea como la super, si no estoy mal es esta. ahí está. Eh, yo no sé como la vocera de Behance ni nada, no me parece la mejor, sé que hay mejores y peores. Pero yo lo que hacía es que cada vez que terminaba un proyecto que yo sabía que eran videojuegos y que le podía interesar a alguien que hiciera videojuegos, lo iba metiendo ahí. Entonces yo metía de todo. Las tesis que hice con Pablo, que fueron como los videojuegos como más grandes. También participé en varios game jams y de hecho no sé si todavía funcione, pero creo que sí, que hay un círculo de participación de ingeniería, hay ingeniería de sistemas, un círculo de participación de videojuegos. Entonces ellos organizan varios game jams y también se organizan como para que si hay gente que quiera hacer un juego, uno pueda, así como yo encontré gente con la cual hacer mi primer juego, ahí creo que uno puede encontrar gente con la cual hacer su primer juego. Pero digamos, juegos de game jams también sirven. Yo creo que para la mayoría de las industrias aplica que idealmente uno su portafolio muestra que uno sabe hacer lo que uno dice que va a hacer. Creo que en el caso de videojuegos aplica el doble por lo que es una industria glamorosa, que como que mucha gente, ay, qué chévere trabajar en juegos. Entonces la forma en la que filtran bastante es gente que sí haya hecho juegos. Es como irónico, es como si usted quiere hacer juegos, demuestre que sabe hacer juegos. Es como, quiere hacer juegos, ¿qué juegos ha hecho? Entonces, para cuando a mí me salió el trabajo en Jam City, había participado en este juego que se llama King of the Eggs, eh, pues que fue el que hice con estos compañeros, tenía el trabajo de los Game Jams y tenía los juegos que había hecho en la universidad, los que me salí con la mía, hice juegos de la universidad.
Otra cosa que ayudó bastante, comunidad de videojuegos está bastante bien armada en Colombia y una persona que se ha puesto mucho la 10 con eso es Sandra Castro, que ella tiene armada esta comunidad, se llama Tan Grande y Jugando. Recomendaría que la revisaran si no la han revisado ya, porque ella siempre está visibilizando qué ofertas laborales hay, qué empresas hay en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, o sea, los sitios donde hay industria, siempre está como hablando de eso, entonces también como empaparse de la comunidad para ver qué están haciendo los otros, para ver qué ofertas laborales hay, de pronto empresas que uno ni sabía que existían, uno puede ver, o sea, existen como las típicas tres que uno sabe, o sea, cuando yo me gradué y estaba mirando, yo apliqué a Jam City, que en esa época era Brains, entré justo cuando Brains se volvió Jam City, estaba TeraVision, TeraVision me dijo que no. Y la otra que andaba por ahí creo que era Matrix, pero Matrix no estaba buscando a nadie. Versus que ahorita ya hay más gente, ya hay más empresas. Entonces, precisamente estarse en contacto con gente como Sandra, la de Tan Grande y Jugando, le permite uno darse cuenta de dónde uno puede aplicar. Entonces, yo creería que sea la mezcla de no esperar hasta último minuto para hacer el portafolio de uno. Y no tienen que ser juegos súper sofisticados ni nada. O sea, si lo tuyo es programar, no tiene que ser el juego más bonito del mundo, mientras que demuestre que lo puedes programar. Tener los game jams y eso, y estar en contacto con la comunidad para ver qué va saliendo, diría yo. Súper bien. Gracias, Juli. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que no hay más. Simplemente invitarlos a que conozcan un poquito más de nuestro pregrado y de nuestra universidad en nuestra página web, sistemas.uniandes.edu.co. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @discuniandes. Se los copié ahí en el chat para que estén enterados como de este tipo de charlas que tenemos, para que sepan las conferencias y todo que a veces damos gratuitas para todo público y para que estén enterados de todas las cosas chéveres que hacemos dentro de la U, incluso los Eh, concursos, las maratones, los hackatones a donde van nuestros estudiantes y que posiblemente nos gustaría que ustedes fueran en un futuro nuestros representantes, así que ánimo. Señores, Profe ah, Ernesto, me pareció Ernesto ver que alguien levantó la alzó mano. la mano, pero ya la quito. Ah, Sí, ahí está. yo, esto, em, lo que pasa es que pues, yo estoy como un poquito familiarizado con el currículo de un desarrollador de videojuegos, entonces pues sé más o menos que pues, se diferencia bastante de lo que uno ve en la ingeniería de sistemas. Entonces mi pregunta iba enfocada como, ¿cuál sería como la cosa o la herramienta más necesaria que uno debería como estar aprendiendo así como por su cuenta para poder llegar como a ese mundo de los videojuegos? Hola Ernesto, gracias por tu pregunta. Yo diría que depende de en qué industria te ves tú, porque incluso dentro de la industria de videojuegos hay varias ramas. Si tú te ves, y también depende de qué juegos te gustaría trabajar a ti. Si, digamos, a ti te gusta cualquier cosa que tú consigas en el Play, lo más probable que quieres estar aprendiendo ahorita es Unreal Engine, que de hecho ahorita creo que salió Unreal Engine 5 y todo, entonces están sacando bastantes recursos para que uno lo aprenda. Si tú te ves más como indie, que sientes que te puedes poner varios sombreros, entonces te gustan los juegos como un poco más pequeños, un poco más asequibles, de temáticas más digeribles, o te gusta la industria móvil, aprenderías Unity, que es lo que yo aprendí primero y es en lo que trabajo el día de hoy, porque es como más fácil de agarrar, es de pronto como no, o sea, es el más amigable para aprender, mientras que Unreal viene siendo el que tiene como mayor potencia como para hacer cosas de escala un poquito más grande. Eh, Entre esos dos, sé que si también eres muy game designer, herramientas como Godot son muy amigables con los diseñadores, y si uno no es como muy dado a programar, recomendable Godot también. Creo que tienes otra pregunta. O... Ah, no, qué pena. Muchas gracias. No, tranquilo. listo, ¿no? Y igual darle las gracias Juan, a... Ay, Juan, se animó Juan. Juan, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Hola. Sí, era como una pregunta, no sé, más como dirigida a Pablo. Era como para preguntarte qué grupos como de investigación o de trabajo existen en la universidad dirigido como a esta temática. Si uno se quisiera como ya enfocar hacia esta temática. Creo que Juli también te puede contar, pero en general tenemos en sistemas un grupo que se llama Imagine, de los profesores que hablan de este tipo de temas. En principio hay muchos temas y por allá abajo está uno que se llama videojuegos y otro que se llama realidad virtual. Entonces, cuando lo miras en detalle, después de ver algunos de los cursos, te das cuenta
que todos los temas están muy relacionados. Como decía Juliana, la base de todos es casi que álgebra lineal. Y luego de eso, pues se hace computación para visión por computador, se hace computación para videojuegos, o se hace procesamiento de imágenes. Hay como varios temas que se pueden desarrollar en investigación, todos relacionados con, diría yo, computación visual, que es lo que decimos que es el tema científico, y que le sirven a uno pues para desarrollar investigación en diversas áreas. Entonces, si quieres ver la investigación, imagine Unidad de Seduco, ahí todavía debe estar el link a los trabajos que hizo Julián y los trabajos que estamos haciendo. Ok, listo, muchas gracias. No, a ti por tu pregunta, Juan. Gracias, Pau. No, a ustedes, Juli, agradecida como siempre por tu tiempo, por tu buena energía, por tu experiencia, por sacar a las chicas al frente de esta carrera en videojuegos, sin demeritar a los niños que también hacen cosas increíbles. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya te dejamos libre en este sábado, ya casi llegando la noche allá. Y a Pablo también agradecerle por acompañarnos, por contar esta experiencia, por haber sido la guía tan importante para Juliana y haberla apoyado como en todas sus locuras e ideas. Entonces, Gracias. gracias. Y a las personas que nos acompañaron, y si están interesados en esta carrera, de verdad, no duden en preguntarnos, en contactarse con nosotros. Estamos súper abiertos para todo lo que necesiten y los esperamos. Quisiéramos verlos en el campus pronto. Gracias, Pau. Gracias a todos. Muchas gracias por estar acá y mucha suerte con esa decisión de vida que es bien importante. Sí, y gracias a ustedes, muy bonita la invitación, como siempre un gusto estar acá. Bueno, chao, chao. Gracias, cuídense mucho. Adiós. Lo mismo. Chao, chao. Chao. Chao.